Abre tu Biblia en Lucas capítulo 2. Hoy vamos a revisar este capítulo de Lucas capítulo 2 y vamos a estar hablando acerca de quién es Jesús, cuál es la misión que vino a hacer, cuáles son los negocios en los que andaba. Dice él, en los negocios de mi Padre, cuáles son los negocios de su Padre. Y veremos en este capítulo 2 dos lugares distintos, una escena sucediendo en Belén, otras sucediendo en Jerusalén. Pero en ambas, personas testificando, dando testimonio de quién es Jesús. Lo veremos ahí en Lucas en el capítulo 2. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración, ¿les parece? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por permitirnos abrir tu palabra este día, Señor, y meditar en tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo, hasta el alma, divide el alma y el espíritu. Y, Señor, el día de hoy queremos pedirte que tu palabra pueda hacer eso, Señor, hacer aquello que tu misma palabra dice de sí misma, pueda penetrar hasta nuestro corazón y discernir las intenciones y los motivos del corazón. Señor, haz tu obra por medio de la enseñanza de tu palabra y que tu Espíritu Santo pueda el día de hoy guiarnos a toda verdad, Señor. Te lo pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Lucas capítulo 2. Leeré los primeros 7 versículos de este capítulo. Así vamos a comenzar. Dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Clásica historia, ¿verdad? Hemos escuchado esta historia en varias ocasiones, en varios momentos, y sobre todo en estas fechas, la llegada de José y María a Belén. Pero iremos viendo cada detalle de esta porción y del resto del capítulo. Porque la historia no comienza aquí continúa, ¿no? Todo comienza en el capítulo anterior, pero son 80 versículos, era mucho, entonces dijimos, no, vamos a pasar. No, no es cierto. En el capítulo anterior hay dos anuncios que suceden. Dos anuncios, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, aquel que venía a preparar el camino del Señor, y el anuncio del nacimiento de Jesús. Y esto sucede y trae una dificultad en el matrimonio de José y María, porque el anuncio es que María iba a quedar embarazada. Iba a quedar embarazada sin haber conocido hombre. De hecho, eso es lo que pregunta María. ¿Cómo voy a quedar embarazada si no he tenido una relación, no he tenido relaciones con un hombre? Y el ángel le contesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿no? Y ella, igual que cualquiera de nosotros, escuchando nada más el relato, se quedan así, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser eso? Ella misma pregunta esto y cuestiona esto. Esa es la respuesta que le da el ángel. Pero entonces el ángel le dice, no hay nada imposible para Dios. Porque el anterior anuncio, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, se le dio a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, esposo de Elizabeth. Y Elizabeth era estéril y ya era grande, ya estaba en los años de la vejez. Y el ángel le dice, Elizabeth está embarazada, no hay nada imposible para Dios. Esto es la obra de Dios. Y vamos a estar viendo el día de hoy momentos en que se habló de lo que iba a suceder y cómo se cumplió en tiempo y en forma las profecías que hablaban. Pero ese es el momento en que Dios está interviniendo en la historia humana, adentrándose en la historia humana. Es la encarnación de aquel que creó todas las cosas visibles e invisibles, por el cual fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas todas las cosas. Es esto que estamos viendo el día de hoy.
Y José y María vivían en Nazaret. Pero llega un momento en la historia en que el emperador Augusto César manda que sean todos empadronados, todos sean contados, pero en el lugar de su nacimiento. Y ellos vivían en Nazaret, pero tanto José como María venían de la familia de David. Y David era de este pueblo llamado Belén. Y estos primeros versículos me hablan de eso. Como un emperador romano llamado Augusto César manda empadronar a todo el imperio romano, y Nazaret, Belén, toda la región de Israel eran parte de ese imperio. Y al ser empadronados, al mandar este edicto, todos tienen que moverse al lugar de donde sus familias son y ser contados. ¿Cuál era el fin de este empadronamiento? Era los impuestos, era cobrar impuestos. Y el imperio romano había hecho tantas guerras en los años anteriores que requería recuperar dinero, tener dinero, y por lo tanto hace todo este movimiento. Pero en medio de todo ese movimiento, ahí están involucradas esta pequeña familia, José y María, María embarazada, y caminan alrededor de 130 kilómetros desde Nazaret hasta Belén. Y dice ahí, Belén, la ciudad de David, ¿no? Y hemos estado estudiando el Antiguo Testamento, hemos estado estudiando la historia de David hace un par de años atrás. Y sabemos que la ciudad de David es Jerusalén. Bueno, esa es la que se le conoce como la ciudad de David. Pero aquí está hablando de dónde David era, de dónde era su familia, dónde nació. Y es este lugar, Belén. Nazaret está en la región de Galilea al norte. Belén está hacia el sur en la región de Judea. Y ahí van trasladándose para ser empadronados en la casa y la familia de David, tanto José como María. Y dice en el verso 6 que estando en este lugar, entonces nació el primogénito de María, ¿no? El primogénito. Ahora, el hecho de que sea Belén, decíamos hace unos momentos, se había hablado acerca de este lugar como el lugar de donde iba a nacer el Mesías. Mira, acompáñame. Unos capítulos atrás, unos libros atrás, en un pequeño libro llamado Miqueas, en el capítulo 5 de Miqueas, esto es casi el final del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice de esta manera: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la, ¿qué dice ahí? Eternidad. Este versículo declara el lugar donde iba a nacer el Mesías. Y no era algo extraño, no es que después de años lo buscamos y, mira, esto encaja. No es así. Porque si recuerdas, también en el Nuevo Testamento está la historia de los reyes magos. Bueno, no eran ni reyes ni magos, pero los conocemos como reyes magos. Y no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, ni era uno negrito ni otros de otro color. Eran unos sabios de Oriente, estudiosos de las estrellas, de la astronomía, de la ciencia. Y habían escuchado acerca del nacimiento del Mesías, del rey de los judíos. Y ellos se trasladaron desde el oriente hasta esta región de Judea y llegaron una gran compañía preguntando dónde había nacido el rey de los judíos. Y el rey de la región, el rey Herodes, se entera de que ellos están buscando al rey de los judíos y los manda a llamar. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Y él se siente amenazado porque él es el rey de los judíos. Y aquí están estos hombres buscando dónde nació el rey de los judíos. Entonces manda a llamar a los escribas, a los estudiosos del texto bíblico, y les dice, ¿dónde dice que va a nacer el Mesías? Y ellos van a este pasaje. Miqueas capítulo 5 verso 2, es Belén. Y ahí va esta pequeña familia. María embarazada, sin haber conocido hombre, quedó embarazada porque el Espíritu Santo vino sobre ella, anunciado por un ángel, y van camino a Belén, precisamente el lugar de donde iba a salir el Mesías, donde iba a nacer el Mesías.
Pero dijimos que Belén era la ciudad de David porque de ahí era la casa y la familia de David. Ahora mira, en 2 de Samuel capítulo 7, también el mismo David recibió de parte de Dios estas palabras. Versículos 12 y 13 de 2 de Samuel capítulo 7 dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y esa palabra llega a David en el momento en que David decide construirle una casa a Dios, un templo a Dios. Y le dice este deseo al profeta, y el profeta le trae esto como respuesta de parte de Dios. Dios le dice: tú no me vas a construir una casa. Y David estaba pensando en una casa, en un edificio. Pero Dios le contesta: no, yo te voy a edificar una casa a ti. Pero Dios no está pensando en un edificio, está pensando en una familia, de la cual vendría aquel, como dice este pasaje, el que sería rey y que su trono sería para siempre, el cual le iba a edificar casa a su nombre. Y estamos llegando en esta historia que estamos viendo, esta pequeña familia de Nazaret a Belén, el lugar mencionado en las Escrituras como el lugar del nacimiento del Mesías. Y María estaba a punto de dar a luz, y dice el verso 7 que tuvo a su hijo primogénito dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y de aquí esto lo sabemos. El mesón eran los lugares de alojamiento y no había lugar ahí. Y se convierten José y María como en peregrinos buscando posada, ¿no? Y dices: con razón se llaman posadas. No, pues sí, porque estaban buscando dónde quedarse, pero no había lugar en el mesón. Y entonces esto se convierte en una imagen curiosa: un bebé envuelto en pañales acostado en un pesebre, porque un pesebre no es otra cosa sino el lugar donde comen los animales, un lugar donde no pondrías un bebé. No es una cuna, es un lugar donde hay babas de animales y restos de comida de animales. Y es ahí donde ponen al bebé. Y esto se va a convertir en una imagen curiosa. Y conforme vayamos avanzando nos daremos cuenta de eso. Jesús nace en este lugar, en Belén, en la ciudad de David, como parte del linaje de David. Y como aquel que menciona Miqueas 5:2, Señor en Israel, nacerá ahí el Señor de Israel. Ahora, ahí en Miqueas 5:2 mencioné esto. Al final dice: desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad, ¿no? Entonces continúa la historia. Mira lo que dice el verso 8. Lucas capítulo 2, verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y, dice, tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Te acuerdas que dijimos que esta era una imagen curiosa? Bueno, el ángel le dice a los pastores: esta es la señal que va a identificar quién es el Salvador. Continuemos leyendo y ahorita regresamos. Dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.
y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Entonces estamos ubicados en Belén y Jesús ya nació. Y de repente hay esta escena totalmente extraordinaria. Extraordinaria porque sale de lo común para los pastores que hacían esto comúnmente. Estar en la vigilia de la noche cuidando de sus rebaños. Y habla de varios pastores, porque los pastores reunían a las ovejas en un lugar y ahí se reunían los pastores ¿a qué? Pues a chismear. Pues se les conocía como eso, como los chismosos que traían los chismes de un pueblo al otro, de dónde eran y se lo comentaban y lo comentaban. Era como, pues como los lavaderos, algo así, ¿no? Y se reunían los pastores a cuidar los rebaños, pero esta noche fue una noche totalmente distinta. Algo los llenó de gran temor, y es que dice el texto que un ángel se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor. Ahora, este suceso, aunque es poco común para los pastores, es completamente extraordinario. No es extraordinario conforme a la Biblia. Ha habido momentos en la Biblia que hemos visto cómo Dios se presenta a personas, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas a Moisés que estaba también cuidando ovejas y de repente a lo lejos ve algo que le llama la atención y se acerca? Es una zarza ardiendo que no se consume a cenizas, sino se mantiene ardiendo. Y cuando llega desde la zarza ardiendo, escucha una voz. Y es Dios el que le llama a Moisés y le dice: detente, quítate el calzado, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Estaba la presencia de Dios frente a Moisés y él tiene que quitarse el calzado y está frente a la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y no solamente ahí, más adelante vemos a Salomón que construye el templo y la gloria de Dios desciende sobre el templo. Y es tal la presencia de Dios que todos los que están funcionando o haciendo una labor dentro del templo tienen que dejar de hacerlo. Incluso estaban adorando a Dios, presentando sacrificios y tuvieron que dejarlo de hacer porque la gloria del Señor estaba en el lugar. Y ahora estamos acá con los pastores. Y de repente podemos ver, esto ha sido una constante a través de la Biblia. Dios presentándose a personas, pero Moisés, bueno, es Moisés. Y el templo, pues es el templo. Pero aquí son a los pastores, los chismosos, ¿no? Los que nadie les creía cosas, ¿no? Lo que decían. Es a ellos a los que se presenta. Entonces, no dudes de que Dios pueda revelarse a tu vida y presentarse en tu vida. Dices, ¿me estás diciendo chismoso? No, no te estoy diciendo chismoso, no. Pero sé que Dios puede revelarse a cada uno de nosotros. Lo sé, créeme. Y puede llegar a tu vida y transformar por completo tu vida. ¿Sabes? La vida de estos pastores no volvió a ser igual. Esto marcó sus vidas. Algo completamente extraordinario. En medio de esto estaban cuando el ángel les dice: no temas, les tengo nuevas de gran gozo. La palabra nuevas es noticias. De hecho, la palabra en el original es evangelio. Les tengo buenas noticias, ¿no? Buenas noticias. Estaban llenos de temor y el ángel les dice: no temas, les tengo buenas noticias. Y siempre que alguien da noticias, generalmente son malas. Y si no son malas las noticias, te dicen: tengo una buena y tengo una mala. ¿Con cuál quieres que comience? No. Pero aquí no hay buena y mala, no hay malas, son buenas noticias. Noticias las cuales traerán, dice, gran gozo. ¿Cuáles son esas noticias que pueden traer ese gozo? Dice en el verso 11: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es, dice, Cristo el Señor. 3 palabras: Salvador, Cristo, Señor, ¿no? Pero antes de ir a esas 3 palabras, dice: hoy ha nacido. Hoy ha nacido, ¿no?
Entonces cuando vimos Miqueas 5:2 dice, de ti, Belén, saldrá el que será Señor en Israel. Ahí lo leímos, ahí en ese momento les dice, ¿no? Sabemos que de la familia de David vendrá aquel que su trono es para siempre. Pero ahora checa Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 9:6. Muy revelador porque lo que el ángel está diciendo concuerda con lo que aparece en Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No solamente dice eso, sino dice al siguiente versículo, que su trono, sobre el trono de David, sobre su reino, confirmando, dice, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Sin duda es una vez más una profecía acerca del Mesías. Y nos dice, un niño nos es nacido, y los ángeles precisamente dicen eso. Hoy ha nacido en la ciudad de David dice, Salvador, un Salvador. Esto es las buenas noticias de gran gozo, que ha llegado un Salvador. Y cuando Dios envía un Salvador es porque eso es lo que todos nosotros necesitamos. Necesitamos un Salvador, necesitamos salvación. Pero luego dice el Cristo. Y si lo notaste en ese versículo aparece con mayúsculas, el Cristo. Porque el Cristo es también una referencia a lo que en el Antiguo Testamento se le conoce como el Mesías. Ambas palabras, Mesías y Cristo, significan el ungido, el que tiene una misión, el que se le ha encomendado una tarea y se le ha capacitado para hacer esa tarea. Así, en el Antiguo Testamento, los reyes eran ungidos, de tal manera eran capacitados para llevar a cabo su función, y asimismo los sacerdotes eran ungidos para llevar a cabo esa función como sacerdotes. Y aquí está el Cristo, el ungido, el que tiene una misión, el que tiene una tarea. Y luego dice después, el Señor. Y la palabra Señor es la palabra kurios, que significa amo o significa dueño. Y me encanta esto. Porque es el dueño que ha venido, pero ¿ha venido para qué? Para salvarnos. Él ha venido a traer salvación. Y en ese momento estaba el ángel diciendo estas palabras, cuando dice el verso 13, de repente, repentinamente, apareció una multitud de huestes celestiales, un ejército completo que alababan a Dios y decían estas palabras, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. En las alturas, gloria a Dios. En la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Dos cosas, paz y buena voluntad para con los hombres, ¿no? Y eso llama la atención porque dices, yo me acordaba que era distinta la frase, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, ¿no? Pero esa no es la versión de la Biblia, ni de ninguna Biblia, créeme. Porque, yo venía de un trasfondo católico y dije, en la Biblia católica tiene que venir de esa manera, así es. Y la busqué y no venía de esa manera. Viene de la misma manera que aparece aquí. Entonces, ¿cuál versión es la que leí? Pues la versión Hallmark, ¿no? De las tarjetas de regalos. Es la versión que aparece de esa manera. Es la versión que nos gusta. ¿Por qué? Pues porque nos gusta que nos digan que somos buenos. De hecho, esa es nuestra bandera cuando alguien llega con nosotros y nos dice, Jesús vino por los pecadores. Tú dices, no, pero yo soy bueno. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que todos los hombres son pecadores. Todos los hombres se han descarriado. Es más, mira, acompáñame. Isaías capítulo 53. En el versículo 6, que por cierto Isaías 53 también es un pasaje que habla acerca del ungido del Mesías. En el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino. Cuando la Biblia dice todos es, pues todos. Dices, pero ni me conoces. Bueno, pero la Biblia sí te conoce. En nuestra oración antes de comenzar la enseñanza le pedimos a Dios que su palabra, que es más cortante que espada de dos filos, pueda penetrar hasta nuestro corazón. ¿Sabes? La Biblia dice que todos nos descarriamos, todos nos desviamos, cada uno por su camino. Entonces no hay hombres de buena voluntad, hay hombres que hacen su voluntad. Eso sí. No la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. No siguen los caminos de Dios, sigue cada quien su camino. Y al seguir cada quien su camino, nos descarriamos como ovejas. Pero de repente está este anuncio, todo este ejército de huestes celestiales diciendo paz y buena voluntad para con los hombres. Paz, buena voluntad. O sea, paz me suena al antagonismo de paz. ¿Qué es? Guerra. O sea, cuando habla de paz es porque dos cosas estaban en contra y de repente viene paz. ¿No? Y paz para los hombres. ¿Por qué? Pues es que esta es la razón. Como cada quien se apartó por su camino y todos nos descarriamos, eso es lo que la Biblia define como pecado. Cada quien haciendo su propia voluntad está pecando. ¿Por qué? Porque Dios nos creó y nos creó con un propósito y no estamos llevando a cabo ese propósito. Nos desviamos del camino de Dios y pecamos. Pero entonces encuentro la respuesta de qué necesito salvación. Necesito salvación de mi propio pecado. Necesito salvación del castigo por mi pecado. Es más, ahí en Isaías 53 lo dice claramente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, ¿qué dice? El pecado. ¿De cuántos? De todos nosotros. No de unos cuantos, sino de todos. El versículo anterior dice así. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Wow, aquí está. ¿De qué necesitamos salvación? Del castigo. Pero el castigo que merecíamos para poder tener paz, eso es lo que está diciendo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Jesús vino con una misión. Él es el ungido. Vino con la misión de salvarnos. Pero la manera de salvarnos, mira lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 20. ¿Cuál era esa misión? Venir a este mundo para salvarnos. ¿Por medio de qué? Dice en Colosenses 1, versículo 20. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Él es el ungido, el Cristo. Por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la, ¿qué dice? Paz mediante la sangre de su cruz. Jesús nació para morir por nuestros pecados, para ser herido y molido y pagar el castigo que nosotros merecíamos, y Él dándonos paz. Y los ángeles, los pastores están escuchando todo esto. Gloria a Dios en las alturas y paz, buena voluntad para con los hombres. En ese momento, dice en el versículo 15, cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron, pues vamos a ver. Ahí van de chismosos, ¿no? Pasemos a Belén y veamos esto que sucedió, esto que se nos anunció. En el verso 16 dice que encontraron al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre, la señal que habíamos visto desde el principio. El hecho de que no había lugar en el mesón tenía una razón. Y ahora los pastores pueden identificar, ese es
Él es el ungido, el Cristo, el Salvador. Y dice en el verso 17, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Chismosos también, ¿verdad? Ahí están diciéndonos, ¿no? Y me imagino a todos interrumpiéndose unos a otros. No, eran como 100 ángeles. No, eran como 1000. No, tú no los contaste, yo sí los conté, ¿no? Eran 10,000, ¿no? Y ahí están contando todo esto. Y los que los oyeron se maravillaban de lo que estaban escuchando. Y mira lo que dice el verso 19 y 20. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían, ¿qué dice? Oído y visto, como se les había dicho. María guarda estas cosas en su corazón, pero los pastores salen de ahí, haciendo aquello para lo que fueron creados, glorificando y alabando a Dios. Es un encuentro con el Señor Jesús. Nuestra fe depositada en su sacrificio en la cruz del Calvario, lo que nos regresa al propósito original por el cual Dios nos creó, alabarlo y glorificarlo. Mira lo que continúa diciendo. Veamos el resto de este capítulo. Vimos a Jesús naciendo en Belén. Ahora veremos a Jesús en Jerusalén. Dice en el verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, al principio del capítulo vimos a José y María trasladándose de Nazaret a Belén. Ahora los vemos trasladándose a Jerusalén. Y en Jerusalén era el lugar donde tenían que ir para traer el sacrificio que se les pedía o que se les demandaba, ¿no? Esta ley está escrita desde Éxodo capítulo 13. Justo en la Pascua, cuando un cordero, interesante, checa esto, un cordero toma el lugar de todo primogénito del pueblo de Israel en Egipto. El cordero muere y derrama su sangre, derrama su vida en lugar del primogénito. En ese momento Dios les dice, a partir de ahora todo primogénito, todo aquel que abriere la matriz será mío, me va a pertenecer. Lo van a consagrar para mí. Por eso en Lucas, en el capítulo 2, verso 23, dice eso. Será llamado santo al Señor. Esto es consagrado, me pertenece, es mío, dice Dios. Entonces, eso es lo que está haciendo José y María. Llevando a Jesús, presentarlo al Señor y diciendo el Señor es tuyo, te pertenece. Y venimos a presentar el sacrificio adecuado, 2 palominos o 2 tórtolas. Esto nos muestra que José y María no tenían recursos para un sacrificio más grande, pero van y cumplen con lo establecido en la ley de Dios. Ahora, te das cuenta que en el mismo capítulo 2, al principio, ¿no?, fue un edicto que mandó Augusto César, lo que los llevó a Belén, ¿no? Ahora, como vimos, el Mesías tenía que nacer en Belén, ¿no? Entonces sabemos y entendemos que detrás de ese edicto que Augusto César mandó, ¿quién estaba? Pues Dios, porque el Mesías tenía que nacer en Belén. Ahora son llevados a Jerusalén por la ley escrita por Dios para el pueblo de Israel, y ahora estando en Jerusalén aparecerán otras personas testificando. En el capítulo 2 al principio fueron los pastores, ahora mira quiénes son. Checa lo que dice en el versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo
para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces estamos en Jerusalén y hay 2 personas. Uno se llama Simeón y la otra es una mujer llamada Ana. Y los 2 hablan acerca de este niño, ¿no? Entonces están ahí y Simeón y estas 2 personas son muy distintas a los que encontramos en Belén, a los que se les apareció el ángel y las huestes celestiales, los pastores. Dijimos, los pastores eran unos chismosos. Estos eran personas piadosas. ¿Te das cuenta? Simeón de repente dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, que el Espíritu Santo le reveló que iba a ver al ungido y que el Espíritu Santo lo movió para ir al templo. Era un hombre guiado por Dios, un hombre piadoso. Ahí lo dice, un hombre piadoso y justo. Y Ana, por otro lado, una mujer piadosa. Ayunos y oraciones, 84 años desde que había enviudado y dice, y servía de noche y de día. Y estos 2 estando en el templo, de repente llega Jesús y Dios le revela a Simeón, Él es. Y Él carga a ese bebé y no lo carga como nosotros vemos un bebé. Cuando vemos un bebé dices, ay, mira qué bonito y qué tierno, ay, qué lindo, ¿no? Bueno, eso sucede cuando ya tienes hijos, ¿no? Porque antes de tener hijos, un bebé llorando al lado tuyo es como, no puede ser, cállenlo. Métanle un chupón, por favor, ¿no? Pero ya que tienes hijos y ya tuviste tus hijos cargando así, de repente ves un bebé y aunque esté todo embarrado, ¿no? Dices, qué hermoso bebé. Pero Simeón no está cargando al bebé y diciendo, ay, mira, qué hermoso niño, qué curioso, ¿no? Qué lindo. No, Simeón sabe quién es. Lo carga en sus brazos y dice, he visto con mis ojos, le dice a Dios, tu salvación. Entonces el ángel le dijo a los pastores, ha nacido un Salvador. Y Simeón, y ya vimos cómo es esa salvación, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, entregando su vida. Pero Simeón carga a este bebé y ve, Él es la salvación. Él es salvación, ¿no? ¿Salvación para quién? Dice, para todos los pueblos. Dice, es luz para revelación a los gentiles. Entonces los pastores van con el chisme, con María y José y los que estaban ahí, hablando de cómo Él es el Salvador, el ungido, el Cristo, el Mesías, ¿no? Y acá Simeón está diciendo, Él es salvación, Él es luz. Él es luz, Él es gloria del pueblo Israel, ¿no? Y José y María están sorprendidos de lo que están escuchando, ¿no? Lo que tienen a su cuidado es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador del mundo, es salvación, ¿no? Me hace recordar a Pedro cuando dice Pedro en Hechos capítulo 4, verso 12, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nombre es ese? Jesús. Es el único medio de salvación. Y Simeón lo tiene en sus brazos, sabiendo que Él es salvación.
Entonces Simeón sorprende aún más a José y a María, porque voltea a ver a María y le dice a María: este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. O sea, algunos van a tropezar con él, algunos serán levantados por él. ¿Y qué contraste? Y ese es Jesús. Hace unos momentos mencionábamos a Herodes. ¿Te acuerdas de que mencionamos a Herodes? Cuando llegaron los reyes magos, los sabios de Oriente, llegaron y dijeron: ¿dónde nació el rey de los judíos? Herodes se sintió amenazado. Al sentirse amenazado, investigó a través de los escribas dónde van a nacer y mandó a los sabios a Belén. Vayan, adórenlo y vengan a decirme dónde está para que yo vaya y le adore. ¿Herodes quería adorar al Mesías? No, quería matarlo. De tal manera fue que mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Para Herodes, el Mesías era para caída. Pero ¿qué me dices de Pedro? Pedro fue levantado por el Señor, un hombre pescador, un hombre del vulgo, un hombre sin letras, pero levantado por el Señor, y lo vemos proclamando salvación, como lo acabamos de decir. ¿Qué me dices de Judas Iscariote? Para caída. Pero desde ese tiempo hasta ahora muchos tropiezan con Jesús. Es un estorbo, pero para otros ha sido levantamiento. Y justo en esta época, ¿no? Justo en esta época. Porque a lo mejor tienes ya quizás 5 años de cristiano, 7 años de cristiano, y vas y sabes que la familia se va a reunir y todo, y este año estás pensando: quizás mejor no voy. Que la última vez la cantidad de burlas aumentó. ¿Por qué no tomas? ¿No? Pues ¿qué pasó? Y, ay, tú desde que eres cristiano, no sé qué y no sé qué. Y puedes ver incluso en tu familia que Cristo para algunos es caída, para otros es levantamiento, ¿no? Ese es Jesús. Incluso dice aquí: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús revela los pensamientos de cada persona. Cuando llega Jesús a una familia, revela lo que hay en el corazón de cada uno. Dice: para señal que será contradicha. Esto quiere decir para ser un objeto de burla, un objeto en contra. Y así ha sido a través de la historia. Simeón lo puede ver, incluso le dice a María: una espada va a traspasar tu alma, vas a sufrir. Vas a sufrir. Y María iba a ver a Jesús a los 33 años de edad, muerto en esa cruz, molido, desfigurado completamente, siendo justo y siendo inocente, ¿no? Y ahí está Ana también. Y Ana llega toda viejita, ¿no? Pero empieza a hablarle a todos acerca de la redención que este niño iba a traer, Entonces tenemos 2 escenas, una en Belén y otra en Jerusalén. Los pastores diciendo quién es Jesús, el Salvador, el ungido, el Cristo. Y Simeón y Ana hablando acerca de salvación, de redención, de luz para revelación a todos, de aquel que podría levantar o hacer caer. Ese es Jesús. Termina diciendo así en el verso 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Queda una pequeña historia, la leemos. Vamos a leerla. Mira lo que dice en el verso 41. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Jesús ahora tiene 12 años. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. A papás le tocó, ¿verdad? Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, ¿no? Y dices: órale, ¿qué onda? Se les perdió su hijo. Se les perder un hijo es algo bien feo, o sea, que se te pierda de vista y que de repente no lo encuentres es algo terrible, ¿no?
Hace algunos años Valentina era bebé y comenzaba a gatear y gateaba y gateaba. Y recorría, ¿no?, distancias. Y mi esposa me llamó por teléfono, por el celular, y estaba en una tienda y de repente está ahí y me está hablando de otras cosas y lo único que escucho al final es Valentina, 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 y cuelga. Y yo, Después más adelante me dijo, es que la perdí de vista, no la encontraba. Y dice, sí, tú perdiste a Valentina, yo perdí todo, ¿no? El color y el azúcar y todo. Pues imagínate que en el teléfono tu esposa grita nada más, Valentina, Valentina, Valentina. Perder un hijo es algo muy fuerte, perderlo de vista es algo muy fuerte. Y aquí están José y María perdiendo a su hijo. Y no lo encuentran y pasan 3 días buscándolo en Jerusalén. Pero no nada más es un niño. ¿Qué dijo los pastores que era? El Salvador, el ungido, el Cristo, el Señor. ¿Qué dijo Simeón y Ana? Que era salvación, luz para los gentiles, redención. Y lo perdieron. No perdieron un niño, perdieron al Mesías. Y lo buscan por todos lados. Si te das cuenta, regresaron a Jerusalén y buscan como nosotros cuando perdemos algo. Cuando perdemos algo vamos a ver, ¿dónde fui primero? Fui primero acá. Y lo traía en las manos, no, lo traía acá. Lo dejé aquí, no está aquí. Y va recorriendo cada lugar y me imagino a José y María recorriendo cada lugar y buscando. Más adelante van a decir que buscaron con angustia, ¿no? Y mira lo que dice en el verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, ¿no? Y esto es clásico. No encuentras a tu hijo, lo encuentran en las cajeras, le dan dulces y todos platicando con el bebé. Ay, su hijo es tan lindo. Y dices, yo lo quiero matar a ese. Lo quiero matar. O sea, como que tan lindo. Y le estás dando chocolate, ¿no? O sea, un premio, ¿no? Y me imagino la escena y ahí están los doctores de la ley escuchando y maravillados de la inteligencia de este pequeño joven llamado Jesús, 12 años. Y ahí estaba Jesús y les preguntaba cosas y los oía y luego él hablaba y se maravillaban. Pero checa lo que sucede en el verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron. Le dijeron, a ver, ven para acá. Y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Alguna vez has preguntado eso? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y checa lo que dice Jesús, me encanta. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No te encanta? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo creo que es la respuesta menos esperada para José y para María. ¿Por qué nos hiciste eso? ¿Por qué me buscan? Si yo nunca me perdí, ¿no? Eso es lo que está diciendo Jesús. Dice el verso 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Igual nosotros estamos así de, ¿qué? ¿Qué fue lo que dice? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué hay de esta historia? Déjame decírtelo así. En esta época, muchos están preguntándose ¿por qué? ¿Por qué? Y muchos sin querer, sin decirlo con sus labios, sin decirlo, sin expresarlo, están buscando a Dios. Se están preguntando por qué Dios no estuvo este año cuando sucedió tal cosa. ¿Por qué no estuvo hace 5 años cuando pasó tal situación? ¿Por qué? ¿No? Pero ahí está Jesús cuando preguntan ¿por qué? Dice, ¿por qué me buscas si yo he estado haciendo lo que vine a hacer? Eso es lo que he estado haciendo. He estado en los negocios de mi Padre. Sabes, Dios no está perdido. Ahí están José y María buscando a Jesús, pero Jesús no está perdido. Ellos están bien perdidos. Y así muchos de los que preguntan ¿por qué? No es que no encuentren a Dios. No es que lo buscan y no lo encuentran. Porque Dios puede ser encontrado en cualquier momento.
Dios no está perdido. Somos nosotros los que nos hemos descarriado y nos hemos perdido. Él sigue estando en el mismo negocio. ¿Cuál es? Salvación, redención, rescatarnos. ¿No? Entonces, durante esta semana, quizás Dios te llame a testificar. La pregunta es, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has oído? Y quizás te vas a preguntar con esas preguntas, ¿por qué? Y tenemos la respuesta. Sabes, Dios no está perdido. O sea, no es que Él no esté aquí, es que tú no lo puedes ver. Pero si dejas que Él abra tus ojos, te vas a dar cuenta que Él todo el tiempo ha estado buscándote a ti, que estás perdido, para darte salvación y vida eterna. Entonces quizás estás acá y estás por primera vez escuchando esto. Date cuenta, Jesús nació para salvarnos, para morir en la cruz del Calvario, para pagar el precio de nuestros pecados y rescatarnos. ¿Y de qué manera sé que Él pagó por completo mis pecados? Porque resucitó de entre los muertos. Él está vivo. Él pagó el precio de nuestros pecados. Resucitó al tercer día, demostrándonos que hay vida en Él. Hay poder para vida en Cristo. Y a lo mejor es el momento en que tú, por primera vez escuchando esto, tú decidas, sabes que voy a creer en Él. Y puedas salir como los pastores, glorificando y alabando a Dios porque Dios te creó precisamente para eso. ¿Okay? Pero a lo mejor algunos de nosotros, durante esta semana, tendremos que dar testimonio de quién es Jesús. Hablemos claramente de quién es Jesús. Él es el Salvador, el ungido, el Señor, el que ha venido para salvarnos. Y si nos preguntan, pero ¿por qué está pasando todo esto? Diles, Dios sigue estando en el mismo negocio. Él quiere salvarte, Él quiere rescatarte, Él quiere que tengas vida eterna, Él quiere que tengas paz. Dices, no, si yo soy bien bueno, ¿no? Bueno, ya sabes, ¿verdad? Él quiere darte paz y tiene buena voluntad para con los hombres que hacen su propia voluntad. Él puede rescatarte. Oremos que Dios pueda usarnos en esta temporada, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, gracias. Vemos en estas páginas cómo tú usaste a esos pastores al revelarte a sus vidas. Cómo tú usaste a Simeón y a Ana al revelarte también a sus vidas. Y sabemos que tú puedes usarnos a nosotros, Señor. Permítenos dar testimonio de lo que hemos oído y visto. Señor, tú eres salvación. Tú eres el que nos ha salvado, el que nos ha rescatado. Y tú quieres, Señor, salvar y rescatar en estos tiempos a nuestra familia. Ayúdanos a no desfallecer, Señor, a no dudar de que tú puedes hacerlo, Señor, de que tú estás y sigues en los negocios de tu Padre, en la salvación, en la redención, en la vida eterna. Señor, tú sigues buscando. Tú sigues revelándote a la vida de muchos, Señor. Permítenos que esta temporada, Señor, sea y suceda en nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestros amigos. Te lo pedimos, Señor. Y yo te pido por aquellos que a lo mejor por primera vez se dan cuenta que tú eres salvación, que tú puedes perdonar pecados y dar vida eterna. Señor, tú llamas a hombres que se han descarriado, a hombres que han hecho su voluntad en sus vidas, su propia voluntad en sus vidas, los llamas de regreso. Señor, tú quieres darles paz. Tú quieres, Señor, mostrar tu buena voluntad a ellos. Señor, te pido por los hombres y mujeres que al estar escuchando esto, tú estás revelándote a sus vidas, Señor. Te pido que pongas fe para creer en tu obra en la cruz del Calvario, que el poder de tu resurrección les dé vida, Señor. Señor, tú puedes hacerlo.
Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús.